El universo es una simulación, y estas son las nuevas pruebas. ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que ves, sientes y experimentas es real? La teoría de que vivimos en una simulación ha capturado la imaginación de científicos y filósofos, abriendo nuevas perspectivas y discusiones sobre nuestra realidad. La idea de que podríamos estar viviendo en una simulación es un concepto que ha capturado la imaginación de la humanidad en las últimas décadas, específicamente de importantes científicos y matemáticos. Además de que esta idea ha sido popularizada por películas como Matrix, donde se plantea la posibilidad de que todo lo que experimentamos no sea real, sino una creación digital cuidadosamente diseñada para engañarnos, realmente es traída por un destacado personaje en la ciencia, el cual es Melvin Dobson, físico de la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, conocido por investigar la teoría de la simulación desde una perspectiva científica. En su investigación, Dobson argumenta que existen pruebas que sugieren que el universo en el que vivimos es una simulación informática. Esta hipótesis, aunque inicialmente parezca más cercana a la ciencia ficción, está siendo tomada cada vez más en la comunidad científica. Dobson incluye varios puntos que sugieren que la realidad que percibimos no es lo que parece. El primero es que el universo es en realidad una representación digital creada por una inteligencia superior, o quizás por futuras versiones de nosotros mismos que han desarrollado la capacidad de simular la realidad a un nivel imposible de detectar. Imaginemos que la tecnología continúa avanzando a ritmos exponenciales, como lo ha hecho en los últimos años, por lo que de manera eventual podríamos tener la capacidad de crear simulaciones tan detalladas y complejas como se cree hipotéticamente. De manera similar a cómo un videojuego crea un entorno siguiendo reglas y algoritmos específicos, el universo podría estar gobernado por un código que establece las reglas físicas que experimentamos. Dobson sugiere que, dado al rápido progreso computacional, es posible que en algún momento una civilización avanzada haya alcanzado la capacidad de simular realidades enteras, y nosotros podríamos estar viviendo en una de esas simulaciones. El segundo argumento es que la materia y la energía que observamos en el cosmos no son más que formas de información codificada. La teoría informática menciona que en lugar de ser entidades físicas, podrían ser elementos de un código informático, el cual define propiedades y comportamientos, como cuando los píxeles representan imágenes en las pantallas. Muchos físicos han propuesto que el universo se puede describir en términos de bits de información, la unidad más básica de la computación. Y si así fuera, entonces todo lo que percibimos, desde la luz que vemos hasta los átomos que forman nuestro cuerpo, no serían más que datos procesados por una máquina informática. Dobson también argumenta que las leyes físicas como la velocidad de la luz o las leyes de la termodinámica podrían ser restricciones del sistema que corre la simulación. Por ejemplo, en un videojuego hay ciertas reglas que determinan lo que los personajes pueden o no pueden hacer. De la misma manera, estas leyes podrían ser parámetros programados para mantener el funcionamiento del universo. Pero Dobson no ha sido la única mente que ha intentado explorar esta teoría. Otras dos mentes han propuesto versiones alternativas a esta. Así es como Gerald Hoppe y Leonardo Susskind, quienes han propuesto la hipótesis del universo holográfico. Según esta teoría, el universo en el que vivimos es similar a un holograma. La información de todo lo que ocurre en el universo tridimensional está contenida en una superficie bidimensional del cosmos, por lo que la realidad que percibimos en 3 dimensiones es una proyección de una información almacenada en 2 dimensiones que alguien proyecta. Esta idea holográfica también está relacionada con más ciencias, lo que sugiere que las leyes de la naturaleza podrían derivarse de una estructura matemática más profunda. Así como la mecánica cuántica, ciencia que sugiere posibles irregularidades u errores para respaldar teorías de simulación. La mecánica cuántica describe fenómenos a escala subatómica, y algunas de estas características han sido interpretadas como posibles indicios de que vivimos en una simulación. Un ejemplo relevante es el fenómeno del entrelazamiento cuántico, en el que dos partículas separadas por grandes distancias parecen estar conectadas de manera instantánea. Imagina que tienes 2 luces en diferentes habitaciones. Si enciendes una, la otra también se enciende al instante, sin importar lo lejos que esté. Esto es el entrelazamiento cuántico.
En la teoría de la simulación, el entrelazamiento cuántico se interpreta como una función de optimización dentro del programa a cargo del universo. En lugar de que la información viaje de una partícula a otra a través del espacio, el sistema que corre la simulación simplemente conecta las partículas de manera instantánea, ahorrando tiempo y recursos. Dime algo, ¿te gustan los videojuegos? Vemos una teoría más. De manera un poco más filosófica, Marcos du Sautoy, un matemático británico de la Universidad de Oxford, vincula el universo como en un videojuego. Según du Sautoy, si nosotros podemos mover a los jugadores dentro de un entorno virtual, ¿por qué no un ser tecnológicamente avanzado podría hacer lo mismo con nosotros? Su teoría plantea de que si el universo es una simulación, nosotros podríamos ser personajes dentro de un juego mucho más grande. En este escenario, las leyes físicas serían simplemente las reglas del juego, diseñadas para mantener una coherencia interna dentro de la simulación. Pero si el universo es una simulación, ¿quién ha diseñado este juego? ¿Qué rol desempeñamos en él? ¿Y qué ocurre cuando ganas? Y si la tecnología avanza lo suficiente, ¿sería posible crear simulaciones de universos enteros con seres conscientes que no sabrían que están en un entorno virtual? Simulaciones, videojuegos, hologramas, mecánica cuántica y más son teorías que nos han dado argumentos sólidos para pensar en la posibilidad de que vivimos en una simulación. Aunque si bien aún no podemos saber con certeza si vivimos en una simulación, la mera posibilidad de que esto sea cierto plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la vida y los límites del conocimiento humano. Y tal vez algún día descubramos la verdad detrás de nuestra existencia y la forma en que está programada. ¿Y tú crees que esta existencia podría estar programada por una inteligencia superior o simplemente es el resultado de las leyes naturales? La idea de que el universo es una simulación plantea preguntas inquietantes y fascinantes sobre nuestra propia existencia, y para muchos el paralelismo con los videojuegos es más que una simple metáfora, especialmente cuando se compara con algo tan conocido como The Sims. Imagina que tú, como jugador, tienes el control total de los personajes dentro del mundo de The Sims. Puedes manipular sus vidas, construir sus casas, darles un propósito y establecer las reglas de su existencia. Para los personajes dentro del juego, el mundo que habitan es todo lo que conocen. Sus relaciones, deseos y acciones están limitados a estructuras que tú, el jugador, le impongas. Ahora, traslademos esta analogía a la teoría de la simulación de nuestro propio universo. Si realmente vivimos dentro de una simulación, podríamos ser como uno de esos personajes, completamente inconscientes de la verdadera naturaleza de la realidad y de quiénes o qué están jugando con nuestras vidas. Tal como en el videojuego Sims, siguen un código de programación que define su interacción y posibilidades. Nuestra realidad podría estar regida por un conjunto de reglas matemáticas y algoritmos, que llamamos leyes de la física. En este sentido, la velocidad de la luz, la gravedad o incluso el paso del tiempo podrían ser simplemente parámetros configurados por una inteligencia superior que ha diseñado esta vasta simulación. Pero lo más intrigante de esta comparación es la relación entre la autonomía y el control. En The Sims, aunque los personajes tienen un grado limitado del libre albedrío, sus acciones más significativas, como construir una casa o formar una familia, están sujetas a la intervención del jugador. Si nuestra realidad fuera una simulación, ¿hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras? ¿Somos simplemente piezas dentro de un complejo juego cósmico cuyo objetivo desconocemos? Así como los personajes de un videojuego no pueden percibir la consola que los ejecuta ni el programador que los ha diseñado. Quizás nosotros tampoco podemos detectar la presencia de quienes o lo que han creado esta simulación. Incluso podríamos preguntarnos si en esta simulación cósmica existen errores de programación o inconsistencias como las que ocurren en los videojuegos. Los fenómenos inexplicables que observamos en el universo, como los comportamientos aparentemente ilógicos de la mecánica cuántica o el misterioso entrelazamiento cuántico, podrían ser el equivalente a los bugs o fallos en un videojuego. Estas anomalías podrían ser las pistas que nos dejan ver que estamos dentro de una simulación. Al igual que cuando un personaje se queda atascado en una pared debido a un error en el código del juego. Y aún más allá, si el universo es una simulación, ¿qué propósito tiene? ¿Es simplemente un entretenimiento para seres más avanzados, de la misma manera que nosotros jugamos este videojuego para pasar el tiempo? ¿O hay un propósito más profundo, una especie de experimento cósmico que busca observar y analizar cómo nos desarrollamos dentro de este entorno controlado? Tal vez, si existe un jugador detrás de nuestra simulación, esté intentando descubrir algo sobre la naturaleza de la conciencia
la moralidad o el comportamiento social. Otro paralelo interesante es la expansión y limitación del universo. En los videojuegos, los personajes no pueden salir de los límites del mapa que se les ha asignado. De manera similar, el universo observable para nosotros podría estar delimitado por las reglas impuestas por quienes controlan la simulación. ¿Qué ocurre más allá de esos límites? ¿Hay más simulaciones corriendo en paralelo? ¿Otros juegos que ni siquiera podemos imaginar? Y no olvidemos la cuestión del libre albedrío. En la mayoría de los juegos, el jugador puede intervenir en cualquier momento, alterando el destino del personaje, pero también puede optar por no hacerlo y permitir que los personajes actúen según sus propios deseos y necesidades preprogramadas. Si el universo es una simulación, ¿hasta qué punto nuestras elecciones son auténticamente nuestras? ¿Estamos predestinados a seguir un código escrito mucho antes de nuestra existencia? ¿O tenemos alguna capacidad para desviar nuestro camino, rompiendo las restricciones del programa que nos gobierna? Finalmente, uno de los aspectos más intrigantes de esta teoría es la posibilidad de despertar dentro de la simulación. Al igual que los personajes en los videojuegos, si de alguna manera fueran conscientes de su situación, si algún día logramos comprender completamente la naturaleza de nuestra realidad, podríamos llegar al punto de acceder a los controles de la simulación. ¿Qué sucedería si tuviéramos la capacidad de modificar el código de nuestra realidad, de reescribir las leyes de la física, o incluso de salir de la simulación por completo? Al igual que en los videojuegos, donde los jugadores encuentran maneras de hackear el sistema o desbloquear nuevas capacidades, tal vez nosotros también podamos llegar a un punto en el que superemos las limitaciones de nuestro universo simulado. En última instancia, vivir en una simulación abre un abanico infinito de posibilidades, pero también de incertidumbres. Así como en el videojuego, no pueden saber si su realidad es real o simulada, nosotros también podemos, al menos por ahora. Tal vez algún día, como sucede en los videojuegos, logremos desbloquear un nuevo nivel de conciencia, y al hacerlo, descubramos quién o qué está detrás realmente de esta gran simulación que llamamos universo. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Gracias y hasta la próxima.